diseño de casos y controles. Ya vimos el nivel de evidencia. Entonces tenemos que dentro del grupo de los observacionales analíticos, el diseño de casos y controles tiene un poquito menor de evidencia que los estudios de cohorte. Dentro de este grupo de estudios analíticos tienen un menor nivel de evidencia, ¿no? Y dentro de los estudios analíticos están estos dos grupos, que son los estudios de cohortes y los estudios de caso-control, ¿no? Son los estudios de casos y controles o estudios de caso y control que conocemos. Entonces, ¿qué serán estos estudios? Estos estudios son analíticos, son observacionales y aquí las personas que participan o los sujetos que participan en este estudio son seleccionados a diferencia de los de cohorte que ya mencionamos, estos sujetos que participan en los estudios son seleccionados de acuerdo a la presencia o no de una enfermedad. Recuerden, ¿ok? Estudios de casos y controles selecciona a los sujetos de acuerdo a la presencia de una enfermedad. Y luego, estos grupos, el grupo de enfermos y el grupo de no enfermos, son comparados en busca de una exposición o en busca de un factor o en busca de una condición. ¿Sí? Entonces, es todo lo inverso a lo que hace un estudio de cohortes. Recuerden, el estudio de cohortes selecciona de acuerdo a la exposición y va a buscar la enfermedad. Mientras que el diseño de casos y controles más bien parte de enfermos, parte de la enfermedad en busca de la exposición. Entonces, ¿qué hace aquí el estudio de casos y controles? Compara un grupo de sujetos que ya sufrieron el efecto, en este caso los enfermos, que le vamos a llamar casos, con otro grupo de sujetos de la misma población y con semejantes características, pero que no tienen el efecto que estamos estudiando, no tienen la enfermedad y en este caso le llamamos controles. Entonces, el caso es el que está enfermo o tiene el efecto que estamos buscando y control será quien está libre de esta enfermedad o de este evento, de este efecto. Entonces, la selección del sujeto va a estar definida por la presencia o no del efecto, o la presencia o no del evento, o también llamado enfermedad. Este es un estudio, entonces, retrospectivo. ¿Qué mediciones vamos a obtener del estudio de casos y controles? No podemos obtener mediciones de frecuencia. ¿Por qué? Porque no vamos a ver aparición de eventos. Recuerden, en el estudio de cohortes sí vemos la aparición de enfermedad, cuando aparece la enfermedad. Y ahí sí podíamos medir la incidencia. Pero en el estudio de casos y controles no vamos a ver la aparición del evento, sino vamos a ir a buscar la exposición. Entonces no podemos hacer ninguna medición de frecuencia. Pero sí medimos asociación, pero esta asociación ya no se llama riesgo relativo, sino se llama odds ratio, o también llamado razón de odds, o le llamamos OR, o razón de momios, de acuerdo a qué libro que estén estudiando, o alguna bibliografía, tienen diferentes nombres. Pero en general, para nuestro país le llamamos OR o en inglés odds ratio, ¿no? Los mexicanos lo van a encontrar mucho ustedes como razón de momios. Muy bien, ¿cómo es el diseño? Hemos dicho que partimos del evento, en este caso de la enfermedad, y vamos a dividir a los sujetos en dos grupos. Un grupo que está enfermo, que le llamamos casos, y un grupo que no está enfermo, que en este caso serían los sanos, que le llamamos controles. Entonces tenemos casos o enfermos y controles o sanos. Perdón. Y
a estos sujetos les vamos a ir a revisar o a medir ¿qué? Hacia atrás, por eso son estudios retrospectivos, y ¿qué vamos a medir? Exposición. Exposición. Y vamos a dividir a estos sujetos de acuerdo a la exposición, el grupo de enfermos que estuvieron expuestos a la enfermedad, el grupo de enfermos que no estuvieron expuestos al evento, el grupo de controles que estuvieron expuestos a este factor y el grupo de controles que no estuvieron expuestos a este factor, ¿no? Y esto lo medimos a través de un instrumento. Entonces, los estudios de casos y controles van a ir hacia el pasado. Entonces, son estudios retrospectivos. ¿Por qué? Porque su mirada del presente va hacia el pasado. Ahora, del evento, de la enfermedad, del resultado, va a ir a mirar, a buscar los antecedentes de exposición en ambos grupos. En el grupo de enfermos y en el grupo de no enfermos. Y van a relacionar o explorar la relación causa-efecto en estos grupos, en el grupo de enfermos y en el grupo de no enfermos. O es mejor llamarlos en el grupo de casos y en el grupo de controles. Y lo que buscan es comparar la exposición al factor de riesgo que se sospecha en ambos grupos, ¿no? Tengo enfermos, sanos, y busco en el pasado la exposición en ambos grupos para determinar esta relación causa-efecto. ¿Qué características tiene este diseño de casos y controles? En este diseño lo que buscamos es de qué manera este grupo de casos y este grupo de controles o este grupo de enfermos y este grupo de sanos estuvieron expuestos al factor que sospechamos, que vamos a ir a buscar en el pasado, es la exposición o este factor de riesgo que pudo haber causado la enfermedad. Y aquí utilizamos, como vamos a partir de personas enfermas, vamos a usar casos incidentes o casos prevalentes. Son estudios retrospectivos. ¿Por qué? Porque van a dirigir su mirada en la búsqueda de una condición en el pasado o de una situación en el pasado. Por eso son estudios retrospectivos. La unidad de análisis, igual que en el estudio de corte, son los individuos, y lo que va a hacer aquí es utilizar datos primarios, ¿no? Que sería el antecedente de exposición tanto en el grupo de casos como en el grupo de controles. Muy bien. Disculpen las propagandas políticas. Entonces, ¿cuál es el diseño de los estudios de casos y controles? Partimos en el punto de población nuevamente, ¿no? De esta población seleccionamos una muestra. Y aquí identificamos en estos el grupo de casos o personas con enfermedad y el grupo de controles, es decir, sujetos que no tienen la enfermedad, sujetos sanos. Pero ¿cuál es la condición? Que tanto los casos como los controles pertenezcan a una misma población y tengan características similares. Y luego vamos a retroceder en el pasado, en el tiempo vamos a ir hacia atrás, la investigación para buscar la exposición, ver sujetos expuestos, no expuestos en el grupo de casos y sujetos de expuestos y no expuestos en el grupo de controles. Como vamos a dividir a los sujetos del estudio en dos grupos, en grupo de casos y en grupo de controles, una característica importante que tiene este tipo de diseños es la definición de caso, que tiene que ser bastante estricta porque es una parte importante dentro del diseño de este tipo de estudio, ¿sí? Ya que es el punto de partida. Si hacemos un mal
clasificación de caso, por una mala definición del caso, puede ser que yo esté catalogando a un caso o a un enfermo como si estuviera sano y a un sano como si estuviera enfermo. Entonces, esta definición de caso resulta sustancial en el diseño de estos estudios. ¿Y cómo seleccionamos estos casos? Bueno, estos casos pueden ser seleccionados de historias clínicas, de hospitales o de registros. ¿Por qué? Porque aquí podemos concentrar a los sujetos de estudio y podemos, pues, obtenerlos muy fácilmente. Los hospitales o los establecimientos de salud resultan ser una fuente habitual y una fuente muy práctica para conseguir los casos. Pero puede existir dificultad para reunir el número mínimo de sujetos, sobre todo si estamos buscando una determinada enfermedad, a lo que sea difícil, ¿no? Y aquí el investigador podría incluir en el estudio sujetos que tengan la condición, considerando la fase y severidad de la enfermedad para poderlos ingresar al estudio. Y aquí puede pasar que se estén involucrando en el estudio sujetos que estén en diferentes etapas de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y aquí puede haber un sesgo de selección. Por eso, nuevamente, hacer una definición de caso, qué características, qué criterios debe tener este sujeto para ser considerado caso, resulta ser un punto crucial dentro del diseño de casos y controles, ¿no? ¿Por qué? Porque los casos deben representar adecuadamente la historia natural de la enfermedad. Por eso dijimos que puede partir de casos incidentes, que son casos nuevos, o casos prevalentes, o casos ya crónicos. Idealmente se seleccionan todos los casos de una población determinada porque comparten una misma característica y una misma condición, ¿no? Y esto nos evita un poco los sesgos. Y este estudio lo que debe asegurar también es la aleatorización del estudio o hacer que el azar o la probabilidad de ser escogido como caso debe ser la misma para todos los sujetos dentro de esta población. ¿Cómo seleccionamos a los controles? Dijimos que los controles o los sujetos sanos deben provenir de la misma población de la cual han sido seleccionados los casos y deben tener la misma probabilidad de exposición que los casos. ¿Okay? Entonces, de la misma población que los casos con la misma probabilidad de haber estado expuestos que los casos, ¿no? Y la exposición es comparable en relación con otros atributos generales como sexo, como edad. Y luego vamos a ver este punto. Y ahora, yo puedo seleccionar varios controles por cada caso que presente, ¿sí? Porque esto me ayuda a poder mejorar la potencia de un estudio. Como voy a seleccionar casos o enfermos y les voy a juntar o voy a comparar, porque lo que hace este estudio es comparar la exposición en sujetos sanos con sujetos enfermos, ¿no? En este caso, el sujeto sano sería el control. No existe un control óptimo. Se recomienda que podríamos tener hasta 4 controles por cada uno de los casos. Es decir, yo puedo tener una población en la que tengo 40 casos, yo podría compararlos con 40 controles. O podría compararlos con el doble, que serían 80 controles. O con el triple, que serían 120 controles. O con el cuádruple, que podrían ser 160 controles. Pero más de 4 controles por caso aumenta poco el poder del estudio y va a originar que gastemos más. Así que podemos compararlo con un solo control, con 2 controles por cada caso, con 3 controles por cada caso o hasta por 4 controles por cada caso. Más de esos ya no se recomienda porque más va a ser un gasto, una
pérdida económica y no va a aumentar el poder del estudio. ¿Sí? El número de casos de buscar enfermos a veces es limitado, ¿no? Y la obtención pues, de información puede complicarse en el número de casos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, de acuerdo a esto, la división en casos o enfermos y en controles o sanos. Y vamos a ir hacia el pasado a buscar el antecedente de exposición. Es decir, estos diseños son estudios retrospectivos. Y que luego, cuando ya obtenemos este antecedente de exposición, ¿sí? Vamos a observar aquí, por ejemplo, tenemos los casos y tenemos los controles y espero que puedan mirar los puntitos de diferente color. Esos puntitos de diferente color significarían la exposición, ¿no es cierto? La exposición en los casos y la exposición en controles. Y esta exposición en casos y controles la vamos a llevar nuevamente a una tabla de 2×2, donde igual que en los estudios de cohortes, vamos a dividirnos en expuestos y en enfermos. ¿Sí? Entonces tenemos aquí nuestra tablita, exposición hacia un lado, en la parte superior va la enfermedad. Igual que en el diseño de cohortes. Tenemos a un lado expuestos, no expuestos, enfermos y sanos. ¿Sí? El primer casillero representa a los expuestos enfermos. El casillero A. El casillero B, expuestos, no enfermos. El casillero C, sanos, no expuestos, enfermos. Y en el casillero D, no expuestos, sanos. Y vamos a ir ubicándolos de acuerdo a los resultados después del periodo de seguimiento. En este caso, tenemos, o en este ejemplo, para no confundirnos las palabras, en este ejemplo, tenemos, miren, 40 casos y 40 controles. ¿Sí? 40 enfermos y 40 sanos. Los puntitos morados representan la exposición. La exposición en los casos, si contamos, tenemos 18 de 40 pintados de morado. Y en los controles tenemos 4 de 40 pintado en morado. Entonces, ¿qué hacemos? Los vamos a colocar en nuestra tablita. ¿Sí? ¿Cómo colocamos? Expuestos en el casillero A, ¿qué iría? ¿Qué colocaríamos? Expuestos, enfermos. ¿Cuántos expuestos tenemos? 18. ¿Sí? En el casillero A. Si en total fueron 40 casos, ¿qué irá en el casillero B? La diferencia, ¿no es cierto? Y en el casillero C, controles no expuestos. ¿Ok? Y en el casillero D, controles no expuestos, sanos. Entonces, de acuerdo a cómo lo tenemos aquí, cómo están cada uno de estos, se ubican dentro de esta tabla de 2×2. ¿Ok? Y luego de todo este procedimiento, vamos a obtener nuestro OR. ¿Cómo se obtiene el OR? El OR se obtiene de hacer una multiplicación en cruz de la incidencia, en este caso del evento, la aparición en expuestos, casos y en controles, ¿no? A ver, creo, me parece que lo tenemos acá. No, lo tenemos. Entonces vamos a explicarlo aquí en esta tablita. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Multiplicamos en cruz. Multiplicamos el A por el D y lo dividimos entre el C por el D. Y a este resultado le vamos a llamar el odds, ¿no? El odds ratio. Ok.
¿Qué ejemplo tenemos de estudios de casos y controles, por ejemplo? Factores asociados a diarrea en niños menores de 2 años. ¿Quiénes serán los casos y quiénes serán los controles en este ejemplo? Queremos estudiar los factores asociados a diarrea en niños menores de 2 años. ¿Sí? Nuestros casos, ¿quiénes serán? Si alguien quiere compartirnos la respuesta, puede levantar la mano, encender su micro o escribir en el chat. ¿Quiénes serán los casos en este estudio? Queremos determinar cuáles son los factores asociados a diarreas en niños menores de 2 años. ¿Quiénes serán los casos? ¿Quiénes serán los controles? En el siguiente estudio, mientras van pensando ustedes, queremos determinar los factores asociados a desnutrición crónica en niños menores de 5 años en asentamientos humanos de Lima. ¿Quiénes serán los casos y quiénes serán los controles? En el siguiente queremos estudiar los factores asociados a formas graves de influenza H1N1 en el periodo 2009. ¿Quiénes serán nuestros casos y quiénes serán nuestros controles? ¿Alguien quiere ayudarnos? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguno ¿Qué de los dijimos? participantes que quiera responder las preguntas, por favor? Dijimos que los casos, ¿quiénes son? Los enfermos, ¿verdad? Muy bien, Angie, Annette. Muy bien, Erika. Muy bien, Brian. Los casos serán los niños menores de 2 años que tuvieron diarrea. Y los controles serán los niños menores de 2 años que no tuvieron diarrea. Igual, en el siguiente ejemplo, ¿quiénes serán los casos? Factores asociados a desnutrición crónica en niños menores de 5 años en asentamientos humanos de Lima. ¿Quiénes serán los casos? Muy bien, Erika. Muy bien, Angie. Los casos serán los niños con desnutrición crónica de Lima, ¿no? De los asentamientos humanos. Y los controles, los niños sanos, los que no tienen desnutrición. Sí, muy bien. Factores asociados a formas graves de influenza. ¿Quiénes serán los casos? A ver, ¿quiénes serán los casos ahí? ¿Y quiénes los controles? Muy bien, Brian. Pacientes que desarrollaron formas graves de influenza. Excelente. Entonces, me da mucho gusto que esto quede bastante claro. ¿Ok? Volvemos a Sir Austin Bradford Hill y William Dole. ¿Sí? Hacia 1920 se observa un gran incremento de los fallecimientos por cáncer de pulmón. Entonces, en 1950 se realiza un estudio de caso y control para determinar la relación del hábito de fumar y el cáncer. En 1954, Dolly Hill realiza un estudio de cohortes en médicos británicos y se corrobora que no solamente los resultados anteriores, sino también había una mortalidad más rápida por otras causas de enfermedades coronarias en los fumadores. Si bien fue un estudio de cohortes, también fue anidado un estudio de casos y controles. ¿Qué se hizo acá? Dividir aquellos que desarrollaron cáncer
como casos a los que no desarrollaron como controles y la exposición que en este caso fue los fumadores. Y se obtuvo un OR. ¿Cómo obtuve el OR? A ver, ustedes compruébenlo. Multiplicando los fumadores casos por los controles o los no fumadores sanos. En este caso, 1350 por 61. Y se divide entre los enfermos no fumadores con los sanos fumadores. La multiplicación entre 7 por 1296. ¿Sí? Y este resultado me va a dar un valor, que este es el OR. OR de 9.1. A ver, compruébenlo ustedes, a ver si estamos bien. Entonces, de acuerdo a este estudio, se logró determinar una relación significativa de 9 veces. ¿Qué significa esto? Que los que fumaban tenían 9 veces probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este diseño de casos y controles? Este diseño es útil para estudiar enfermedades raras, crónicas o con periodos de incubación y latencia prolongados. Y podemos estudiar múltiples factores de riesgo para una sola enfermedad, porque como parto de enfermos y sanos, puedo ir a estudiar todos los factores de riesgo a los que hayan estado expuestos, ¿no? Y es mucho más rápido, porque aquí no hay periodo de seguimiento ni nada. Entonces, yo necesito menos tiempo y obviamente son menos costosos, menos dinero en relación a otros estudios. ¿Cuál es la desventaja? Que a veces es difícil establecer una secuencia temporal, ¿no? Porque tengo los enfermos, pero este factor de riesgo puede estar muy atrás en el tiempo o puede estar cercano. Entonces, la secuencia temporal a veces es complicado. Si tengo exposiciones raras o poco frecuentes, es bien difícil encontrarlas. Y como aquí yo parto de enfermos y sanos, aquí no puedo calcular incidencia ni prevalencia, porque la enfermedad ya se dio. Lo que voy a ir a mirar es la exposición. Y como es un estudio retrospectivo, es decir, que va a ir a buscar la exposición en el pasado, a veces estos tienen muchos sesgos, muchos errores. Y la calidad de la información que se recoge sobre la exposición a este factor de riesgo puede ser diferente, tanto en enfermos como en sanos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, si yo voy a entrevistar y quiero comparar un factor de exposición en niños o en pacientes con leucemia, por ejemplo, ¿no? Quiero estudiar si la condición X es una condición que se relaciona a la leucemia, ¿sí? Y yo estoy considerando que esta condición X es causante de leucemia. Si voy a ir a preguntarle al paciente que le dio leucemia, señor, usted estuvo expuesto a esta condición de X a lo largo de su vida, probablemente esta persona, porque desarrolló la enfermedad, va a estar mucho más sensible a recordar situaciones que pueden haberse dado y magnificarlas. Pero si yo le pregunto a un sujeto sano que no ha desarrollado cáncer y le pregunto si ha estado expuesto a esta condición, probablemente ahí podemos tener un error, porque puede ser que haya estado expuesto, pero como no ha desarrollado esta enfermedad, entonces no hace el recuerdo como alguien que sí ha desarrollado el evento. Esa es una de las complicaciones. Vamos a ver un ejemplo acá, un ejemplo un poquito más práctico para entender cómo calculamos el odds ratio, ¿no? El OR. Comparamos 100 recién nacidos con bajo peso al nacer, ¿no? En este caso, el evento va a ser el bajo peso al nacer, menos de 2.500. Ese será nuestro evento,
nuestro resultado o nuestra, en este caso, la enfermedad, ¿no? El bajo peso al nacer. Con 100 recién nacidos, los comparamos con 100 recién nacidos de peso normal. Y analizamos y vamos atrás a buscar la exposición. Y la exposición en este caso sería la edad de la madre, que la vamos a dividir en madres que tuvieron menos de 20 años y madres que tuvieron igual o más de 20 años. Y dividimos y tenemos 40 niños con bajo peso al nacer, cuyas madres tuvieron menos de 20 años al momento de nacer del niño. Tuvimos 23 niños con madres menores de 20 años, pero que tuvieron peso normal, peso mayor de 2.500. Tenemos 60 niños con bajo peso al nacer, cuyas madres tenían 20 o más años de edad, y niños, 77 niños con peso más de 2.500, cuyas madres tenían igual o más de 20 años de edad. ¿Cómo obtenemos el OR? Miren que aquí estamos comparando cuál es la definición que vimos, el evento, ¿no? En este caso, la enfermedad. Y en este caso sería el bajo peso al nacer. ¿Ok? Muy bien, porque la tabla es igualita para los de cortes, así que no nos confundamos. ¿Cómo calculamos el OR? Multiplicamos madres, elemento A, que en este caso sería niños menores de 2.500, producto de madres de menos de 20 años, ¿sí? Y lo multiplicamos por niños mayores de 2.500, cuyas madres no eran expuestas, ¿sí? En este caso, la exposición sería mayores de 20 años. Y multiplicamos 40 por 77. Y lo dividimos en el producto de 60 por 23. Así que hacemos una razón de productos cruzados, ¿no? 40 por 77 entre 60 por 23. Recuerden siempre el orden, siempre vamos a partir de los enfermos o de los que tienen el evento con exposición, que en este caso es 40. No lo hagamos a la inversa porque si no los resultados van a salir diferentes. Entonces, 40 por 77 entre 60 por 23. Y el resultado va a ser 2.23. Aquí yo les voy a hacer una pregunta. Miren, ese es el significado, ¿eh? El bajo peso al nacer es 2.23 veces más probable de presentarse en mujeres con edades menores de 20 años. ¿Estará bien ese significado? ¿Estará correcto? Así como lo hemos puesto. ¿Qué opinan ustedes? Esa es la interpretación. Esto lo hemos puesto a propósito para que se den cuenta. A ver, ¿quién nos ayuda con la interpretación? ¿Estará correcta? A ver, ¿qué nos dicen nuestros participantes? Mari, Noemí, Raúl, Sixta. ¿Quién quiere participar? Kelly, Erika. ¿Estará correcta? ¿Qué nos dicen? Mire que se relaciona la interpretación igual que el de cortes, ¿ah? ¿Qué le sobra a esta interpretación? A ver, ¿qué le sobra? ¿Qué le sobra? Una palabrita. ¿Cuál es la palabra? Siempre aquí estamos comparando los recién nacidos con bajo peso, de bajo peso con los recién nacidos con peso más de 2.500, ¿no? Y decimos que el bajo peso, que es el evento, es 2 veces probable de presentarse en mujeres porque esa es la exposición, mujeres.
Pero ¿cuál es el? A ver, antes de irnos de acá. Ay, ¿qué pasó? ¿Cuál es el error que hemos puesto ahí? ¿Qué dijimos? Que todos tenemos siempre el riesgo de 1. Entonces yo no puedo escribir aquí esta palabrita, más. La interpretación es que el bajo peso al nacer es 2.23 veces probable de presentarse en mujeres con edades menores a 20 años. ¿Ok? Entonces nunca olviden esta palabrita que aquí, por ejemplo, está de más. Aquí no está adecuadamente escrito. Muy bien. Entonces, un poco para señalar que estos diseños de casos y controles tienen algunos sesgos, algunos errores, que como mencionamos, si no definimos adecuadamente el caso, podemos tener sesgos de selección. Y como son estudios retrospectivos, estos estudios pueden tener errores en la información. ¿Por qué? Porque si al entrevistado le preguntamos un evento que pasó en el tiempo hacia atrás, podemos tener sesgos de memoria o sesgos de recuerdo. Pero también el entrevistador debe tener cierta experticia para poder clasificar adecuadamente estos eventos. ¿Qué se hace en los estudios de casos y controles? Como la población de casos y el grupo de control, el grupo de casos deben provenir de una misma población, ¿sí? Lo que se hace es aparearlos. ¿En qué consiste este apareamiento? Consiste en buscar un control con características similares al caso, ¿no? Y aparearlos por características que no son las que estamos estudiando. A eso se le llama apareamiento, compararlos, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. A ver, tenemos pacientes con cáncer de piel no melanoma y los comparamos con pacientes sin cáncer de piel. Y les preguntamos, buscamos la exposición de estos pacientes al arsénico, ¿no? Y dividimos al grupo en pacientes expuestos que enfermaron con cáncer, pacientes expuestos que no enfermaron con cáncer, pacientes que no estuvieron nunca expuestos al arsénico, pero aún así tuvieron cáncer, y pacientes que no desarrollaron cáncer, pero tampoco tuvieron exposición, ¿no? Y vamos a hacer nuestra razón de productos cruzados. En este caso tenemos 20 pacientes con cáncer que tuvieron exposición a arsénico, que lo vamos a multiplicar por 2,000 pacientes sin cáncer y sin exposición. Y lo vamos a dividir entre los 7 pacientes con cáncer sin exposición multiplicado por aquellos que estuvieron expuestos al arsénico pero que no desarrollaron cáncer, ¿no? Y esta razón de productos cruzados me va a dar como resultado un OR, ¿no? 20 por 2,000 entre 7 por 780. Igual que para el riesgo relativo, la interpretación del odds ratio es la misma. Si el resultado es 1, significa que no hay asociación. Si el resultado es más de 1, hay una asociación positiva y aquí relacionamos y decimos que puede ser causal. Pero si el resultado es menor de 1, hay una asociación negativa y más bien se constituye en un factor de protección. ¿Ok? Entonces tenemos aquí otro ejemplo. En una población compuesta por 2,237 personas, se documentó la elevada frecuencia de cáncer de pulmón, al parecer más frecuente en mineros. La exposición quedó así, ¿no? Tenemos mineros con cáncer de pulmón, 27, y mineros sin cáncer de pulmón. O sea, la exposición que fue el ser minero. Pacientes que no eran mineros con cáncer de pulmón, 98, y sanos que no eran mineros, ¿no? Entonces, se compararon. Estos fueron el grupo de casos y el grupo de controles. Para encontrar el OR, ¿qué hacemos? Multiplicamos 27 por 56
por 5.644 y lo dividimos entre 98 por 840. Y el resultado es 1.85. ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación? Que los expuestos, en este caso los mineros, tienen 1.85 veces la posibilidad, la probabilidad de tener cáncer de pulmón en comparación con los no expuestos. ¿Sí? O también puede haber otra interpretación, que los expuestos o mineros tienen 1 más 85 veces la posibilidad de tener cáncer de pulmón. Y si a esto lo transformamos en un porcentaje, decimos que los expuestos mineros, ¿sí? Le retiramos la unidad, tienen 85% más riesgo. Este tipo de análisis a lo mejor no le, ya está un poquito ya a otro nivel, un poquito más avanzado, pero muchas revistas publican así sus resultados, ¿no? Y es interesante que ustedes sepan de dónde salió este 85. Entonces, para que el OR nuevamente, al igual que el riesgo relativo, sea estadísticamente significativo, deben darse las condiciones de que este OR no solamente se interprete como un número bruto, así como en 1.85, sino que cuando hagamos el análisis tiene que ir dentro de un intervalo de confianza. Y para que este OR, si es mayor de 1, sea significativo, el intervalo de confianza debe contener al valor calculado, ¿sí? Y si el OR es menor de 1, ambos intervalos de confianza también deben ser menores de 1 y contener el valor del calculado, ¿ok? Para que exista esta significación. Muy bien. Eso es todo lo que teníamos que presentarles sobre los diseños de casos y controles. Participantes, ¿alguna pregunta que tengan a la doctora Edith? Yo espero que haya entendido. Solamente para resaltar que en el diseño de cohortes, ¿sí? El inicio o la condición que vamos a ver es la exposición. Mientras que en el diseño de casos y controles, ¿sí? El criterio para dividir a la población va a ser la enfermedad. Eso no se olviden, eso debe recordarse siempre. ¿Alguna pregunta, participantes? En epidemiología siempre hacemos los clásicos estudios de casos y controles, sobre todo cuando hacemos estudio de brotes, ¿no? Tenemos un brote de una ETA, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad transmitida por alimentos en un evento, va a un grupo de población, a una pollada, y luego de eso empiezan a aparecer casos con diarrea. El diseño que siempre usamos y es más fácil de realizarlo por su practicidad y su conveniencia son el estudio de casos y controles. Así que imagino que ustedes están acostumbrados a hacer a practicar este diseño, ¿no? De casos y controles, donde dividimos al grupo en los que tuvieron diarrea, los que no tuvieron diarrea, y vamos a buscar la exposición, ¿no? Si comió el pollo, si comió la mayonesa, si comió la papa, o si comió la lechuga, o qué fue el alimento que pudo haber estado contaminado. Muy bien. Muy bien. Eso sería todo entonces, doctora Edith. Doctora Edith, muchas gracias por su ponencia, en verdad. Su información es muy vital para nosotros. Esperemos tenerla en los próximos cursos y le deseo un bonito día. Un abrazo a la distancia.
Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Jocelyn, y también agradezco la paciencia de los participantes y espero que estas sesiones pues les sean bastante útiles a ustedes. Gracias a todos. Nos Gracias, vemos. doctora. Hasta una próxima oportunidad. Bien, participantes, en estos momentos voy a pasarles la encuesta de la doctora Edith para que la evalúen. Listo, en estos momentos les acabo de compartir la encuesta. Por favor, participantes, rellénenlo. Cuatro minutos para resolver esa encuesta, por favor. Bien, participantes, la encuesta ha finalizado. Les voy a estar enviando un pequeño link por medio del chat